Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al presidente ejecutivo de SEDATOS, Polibio Córdoba Calderón, a propósito de un informe que presentar este jueves. Penosamente no pudimos asistir por la coyuntura noticiosa en este país tan dinámico y tan movido. Presentó los 50 años del Ecuador en sectores muy importantes como la política, la economía, la democracia, el comercio, la industria, la participación de la mujer en el sector público y privado. 50 años de trabajo, que es bueno desglosar eso y llegar también al momento actual en donde el Ecuador vive en medio de un conflicto armado interno. Hablaremos también, penosamente le dimos en su momento la nota de pesar por la muerte de su señora esposa Nancy Leguizamo de Córdoba. Eso hablamos al final también. Polibio, ¿qué representa 50 años de esta tarea y cómo ha cambiado el Ecuador en estos 50 años? Buen día. Bueno, un gusto como siempre, pues Miguel está conversando con el país a través de democracia. Le digo pues estos 50 años, desde 1975 hasta la fecha, son realmente años sumamente importantes que el Ecuador, pues en los años 70, nosotros comenzamos nuestro trabajo justamente en diciembre de 1974. Es un medio siglo, pues, vamos a decir, de opinión ciudadana, de legitimidad democrática y de una transformación estructural. Esto te digo porque en los años 70, en 1972, es cuando hubo un cambio en la forma de gobierno. Estaba gobernando Velasco Ibarra, terminando su quinto periodo, y en el mes de enero de 1972, pues, el ejército, las Fuerzas Armadas, pues tomaron el poder con Guillermo Rodríguez Lara, y en un año sumamente especial, porque el Ecuador estaba pasando de lo que era una economía pues que no tenía tanta trascendencia, economía agropecuaria, exportación de cacao, exportación de banano, venía nada menos que la producción petrolera, y comenzó la exportación petrolera con ingresos que nunca se había previsto siquiera, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo que iba avanzando la economía, que iba transformándose el país con importaciones increíbles, con participación de entidades muy importantes en la materia petrolera, comercial, en general, pues también había un movimiento en la población que decía pues que si se está avanzando ya hacia el año 1979, ya no con el gobierno de Rodrigo Lara, sino con el triunvirato militar, pues había necesidad de buscar la legitimidad democrática, ¿no? Entonces, un movimiento muy grande en todo el país, ¿no?, que exigía de que tiene que ser, pues, el país, Ecuador, pues, un país democrático. En eso debo decirte que, pues, nuestra organización, pues, se manifestó desde ya con sus estudios a la población, la opinión pública. Yo en esa ocasión tenía la gran oportunidad. Yo terminé mi universidad en el año 1969, hice todo mi posgrado, doctorado en la Universidad de Michigan, y tan pronto yo me gradué en el año 1969, porque tuve la gran oportunidad de trabajar con profesores que estaban dedicados a la investigación pública, a la investigación en general, ¿no? Pues a los pocos días fui designado
asesor de Naciones Unidas para países latinoamericanos. Y pues comencé mi gestión en Colombia. Después estuve siempre en algunos otros países y también fijé mi residencia en México. Pero como había tal fervor, sobre todo, vamos a decir, en ese entonces en Colombia, en 1972, y con el cambio de gobierno que hubo en ese entonces, se conformó en Colombia, conformamos la Compañía Colombiana de Datos. Pero como había la demanda tan grande de parte del Fondo Monetario de Naciones Unidas, del Banco Mundial, en fin, en todos los países, entonces formé lo que es Datos en 1974, con una gran colaboración, desde luego, de un profesional muy distinguido, Carlos Lemoine, que él era el director en Colombia de Colombiana de Datos, y en Ecuador, CEDATOS, Centro de Estudios y Datos, que yo no podía manejarlo directamente o permanentemente, porque Naciones Unidas me puso al frente de todos los estudios en México. Pero entonces, bueno, nuestro trabajo hizo también posible que hagamos el seguimiento del gobierno de Rodríguez Lara, y sigamos el seguimiento de Rodríguez Lara. Vamos a dar esa información después en un resumen muy grande, y continuamos después, pues, en el año 1978, sobre todo en una situación sumamente especial, porque en el año 1978 fue tal la presión que había de la población, dirigentes políticos jóvenes o dirigentes políticos también mayores, que exigieron de que se entre a un referéndum constitucional. En ese entonces, un político que tenía mucha presencia era nada menos que Asad Bucaram, pero vino el referéndum del 15 de enero de 1978 y ganó el proyecto Nueva Constitución, no el proyecto de la Constitución del 45 reformada. Y el 15 de enero de 1978, a las 5 de la tarde, CEDATOS presentó su primer exit poll, nada menos que al señor Galo Plaza Lazo, en donde el proyecto que ganaba era de la nueva Constitución. Y en esa nueva Constitución se establecía que para ser presidente de la República tenía que ser ecuatoriano de nacimiento, con lo cual el señor Asad Bucaram no podía ser candidato. Y quien apareció como figura de lo que es el CPP en ese entonces y esas fuerzas nuevas fue nada menos que Jaime Roldos Aguilera. Y estaba también en el grupo de analistas de ese entonces Osvaldo Hurtado. Vino entonces el binomio de Jaime Roldos, Osvaldo Hurtado, y otros binomios era Sixto Durán Ballén, Raúl Clemente Huerta. Entonces el triunvirato pues tuvo que llamar a elecciones presidenciales. Estas elecciones presidenciales se dieron en julio del año 1979 con el triunfo de Jaime Roldos Aguilera. Pero la segunda vuelta se dio no en julio del año 1978 o junio o agosto así, sino en agosto de 1979. De todas maneras, triunfó en el año 79 Jaime Roldos Aguilera y llegó a ser presidente constitucional en agosto de 1979. Esta cuestión política, desde luego, estaba moviéndose en medio de una situación, como te decía, una situación económica realmente crucial en el Ecuador, porque la economía era de tal naturaleza, vamos a dar rápidamente algunos datos, que cambió de tal manera de que mientras había un crecimiento del 2%, la economía llegó a crecer hasta más del 11%. La deuda externa también pues era una forma de llenarse de mayores recursos, y se habló de la deuda externa agresiva, que todo lo que llegaba no era suficiente, sino que se siguió buscando más recursos para manejar el país. Pero bueno, entonces viene, nace desde ahí prácticamente todo lo que es la gestión de los gobiernos desde 1979 en adelante. Y yo te voy a indicar una página muy interesante aquí,
es esta página en donde está nada menos que en la medición de los presidentes de la República desde el año 1972, 74, hasta el año presente. Aquí está, es una demostración del trabajo permanente de SEDATUS. Rodríguez Lara comenzó con 48%, terminó con 40%. El Triunvirato comenzó con 36 puntos, terminó con 29. Jaime Roldós Aguilera comenzó con 68%, él inició el 10 de agosto de 1979, pero él falleció el 24 de mayo en un accidente aviatorio, el 24 de mayo de 1981, con 44%. Osvaldo Hurtado inició con 43, terminó con 31. Febres Cordero, 44-32. Rodrigo Borja, él en el año 1988 hasta el año 1992, comenzó con 46, terminó con 36. Sixto Durán Pallén, en el año 92, comenzó con 51, terminó con 38. Fue el gobierno de nada menos que del abogado Abdalá Bucaram, que duró pues menos de un año. Pero comenzó con 67%, pues una cifra bastante alta, pero terminó con 6%. Lo reemplazó Fabián Alarcón, que comenzó con 63 puntos, incluso llamó al referéndum, y el referéndum fue de tal manera que el pueblo aprobó la presencia de Fabián Alarcón en el gobierno, con 63% y 31% que terminó. Luego vino una época tremendamente difícil, durante, vamos a decir, en esa época, pues, de los grandes problemas que se tenía era el problema limítrofe con el Perú. El problema limítrofe con el Perú era de tal manera que lo que más ocupaba a las Fuerzas Armadas era justamente la defensa de las fronteras. Pero en esos años, ¿no? En esos años en los años 90, 92, 95, SEDATUS, con una firma también de investigación, realizamos un estudio en Perú y en Ecuador para ver si la población estaba de acuerdo en que se continúe con los problemas limítrofes o que se tenga que buscar que sean las Fuerzas Armadas una organización que busque más bien la seguridad. El estudio en Ecuador y el estudio en Perú salía prácticamente 75% de ecuatorianos y 75% de peruanos querían que se terminen los problemas limítrofes. Yo tuve la oportunidad de entregarle a Fujimori personalmente los resultados en Lima, y lo mismo los ecuatorianos, lo mismo los peruanos, al presidente en ese entonces, pues, que estaba presidente Sixto Durán Pallén, y posteriormente Fabián Alarcón Rivera, y se viene un cambio de tal naturaleza que se firmó el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz se firmó en el año 1978. Pero el Ecuador estaba en una situación 1998 sumamente grande. Ya se vino el feriado bancario en el año 1978-79, que es más adelante, 1998, 1999, y después la dolarización, nada menos, otro evento tremendamente grande. ¿Cuánto cambió el Ecuador con la dolarización y mejoró la situación? Cierto es que hubo una crisis que golpeó severamente, que permitió la salida del país, la pérdida de empleo, la pérdida de recursos. La dolarización era una situación tal, la economía fue tan grande, muy difícil manejar en ese entonces, que las pérdidas que se tenían, los que tenían depósitos, sobre todo, desde luego en sucres, veían que sus sucres cada vez se iban devaluando. El dólar subió 1.500, 3.500, 5.000, 10.000, 20.000, y que llegó hasta 25.000 sucres por un dólar. En ese entonces, te digo, el crecimiento del Ecuador
En el año 1974 era 6.6%. Pero en el año 1981, ¿no? Después de lo que, en el año 78, con el crecimiento de las exportaciones petroleras, el crecimiento del 6.6 pasó al 11.9%. Y en el año 1981, incluso el Producto Interno Bruto, en miles de millones de dólares, fue nada menos que de 21.800 millones de dólares. El crecimiento económico, que es lo más importante, el crecimiento económico con la dolarización en los años 70 subió a 11%. Pero ya en el año 1982, después de la guerra de Paquisha, después de todos los problemas que se presentaron entonces, cayó menos 0.33%. Pero se mantuvo a lo largo de toda esa década de los años 80 en alrededor del 4%. En los años 90. Doctor Polibio Córdoba, si me permite, vamos a una cadena nacional y volvemos para que continúe usted y ojalá podamos comparar ya entre esos inicios del año 75 para ver cómo llegamos ahora, en qué condiciones estamos en el Ecuador. Por favor, la cadena. Perfecto. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Logramos la aprehensión del criminal más buscado de todos los tiempos del Ecuador. Alias Fito fue capturado. Un trabajo de inteligencia permanente y un despliegue militar y policial nunca antes visto en el Ecuador. Intervenciones a lo largo y ancho del país. Fuerzas Armadas y Policía Nacional se llevan la gloria del trabajo que se realizó al 100% y eso quiero que quede muy claro. Ellos todos los días sacrifican sus vidas. Ellos todos los días están buscando dar la seguridad que el país merece. Que Alias Fito, el más buscado del país, se encuentre detenido. Teníamos información que Mendoza Vélez Cristian Germán, un ciudadano que iba a trabajar en la agencia de tránsito de Manta, era parte del anillo de seguridad de José Adolfo Macías, alias Fito. Ese fue el anzuelo necesario para dar con un escondite bajo tierra donde vivía el terrorista. La cooperación internacional y el trabajo coordinado con Interpol logró otra contundente captura. Se ha logrado la detención en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, con fines de extradición al ciudadano ecuatoriano Álvarez Vera Roberto Carlos, miembro y comandante de Comandos de la Frontera. Organización criminal responsable de la muerte de 11 militares en Orellana en mayo de 2025. Este es el camino, vamos por todos y cada uno. No vamos a descansar hasta que todos paguen sus cuentas con la justicia. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete a 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Reanudamos el diálogo con el presidente ejecutivo de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba, a propósito de su informe de los 50 años realizado. ¿Qué tal, Polibio? Por asuntos tiempo, si conectamos esta realidad que nos ha descrito con cómo llegamos ahora a la actualidad. Hoy vivimos otras condiciones, conflicto armado interno, 25 años de dolarización. ¿Cómo está el país? ¿Qué está pensando la gente en los últimos días en el Ecuador? Sí. Digamos, pues la dolarización se dio en los primeros días de enero del año 2000, porque la situación económica era una situación realmente de tal naturaleza, con ese feriado bancario, con la forma como caía la producción, como caía toda la posibilidad de exportaciones. En el año 90, mientras en los años anteriores se tenía un promedio de 4%, en el año 99 bajó a menos 4.7%.
menos justo el 4%. La inflación llegó incluso a el 95% y 25,000 sucres por $1 hicieron pues que entonces la economía en el país sea una economía muy difícil. En el año 2000 creció apenas al 1.9%. Solo 20% de la población alguna vez había tenido conocimiento de $1, pero con la forma como se dio, cómo se iba organizando la situación, cómo se iba también obteniendo una participación de organismos y países extranjeros, mejoró la situación al punto de que en el año 2004, en el gobierno de Gutiérrez, se llegó a la máxima tasa de crecimiento económico que ha tenido el país con 8.2%. Vino después, pues, la caída también de Lucio Gutiérrez, ingresó, vinieron las elecciones desde 2006, en la primera etapa, en la primera ronda de elecciones, en la primera vuelta, el triunfante fue Álvaro Noboa. Álvaro Noboa le ganó a Correa, y en la segunda vuelta Correa, pues entonces ya ganó la presidencia desde el año 2007. Él no tenía Congreso. El Congreso de los Manteles fue el que manejó cómo poder hacer un nuevo referendo constitucional. Vino la Constitución del 2008, una Constitución que transformó totalmente la situación del país en lo que se refiere al manejo institucional, constitucional. Dijo, pues, el jefe del Estado es jefe de todo, de todos los poderes del Estado. No 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sino 5 poderes. Hay aumentado ahí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también el sistema electoral. Claro que llegó también en el año 2011 a un crecimiento de 7.87%. Tuvo una aprobación, que como les dije hace un momento, pues la aprobación de Correa comenzó con 68 puntos y terminó con 45 puntos, que desde luego era fuerte. Pero hay que tomar en cuenta, desde luego, que las situaciones que se daban en el país, el riesgo país, por ejemplo, el riesgo país en el año 2004 subió a 4.685 puntos. En el año 2008, 5.069 puntos el riesgo país, y ha tenido a lo largo de toda la historia en puntajes entre 835.700 hasta 2033, y estamos pues ahora con un riesgo país de 855, que es un riesgo de los más altos que hay en toda América. Desde luego también debemos pensar que el gobierno de Correa entre el año 2007 y 2017 es el que tuvo el mayor presupuesto del gobierno nacional, a tal punto que, sumados los ingresos primero de todos los gobiernos desde 1971 hasta 2005, no llegan a superar los $150,000 millones. En cambio, Correa tuvo como ingresos 215 mil millones de dólares y gastos de 245.200 millones. Increíble, ¿no? Increíble. Por Correa. Néstor, la cifra, los gastos que realizó Correa entre 2007 y 2017 fueron de 345.000 millones frente a 160.000 millones de los otros gobiernos. Ese fue el poder que hubo. Y vemos que, por ejemplo, los indicadores de deuda pública, mientras en el año 1979 la relación deuda pública-PIB era del 25%, claro, en el año 2000 subieron a 77%, y tenemos ahora un 51.9% de relación deuda pública-PIB, lo cual es muy fuerte. El indicador de la deuda pública per cápita, mientras en el año 1972 cada ecuatoriano nacía con una deuda de $50, ahora es de 40.241. ¿Cada ecuatoriano? Nace con eso.
una cuestión importantísima que ha habido, te tengo que dar cifras rápidas, las remesas enviadas al país por los ecuatorianos en el exterior. Mientras en el año 2000 llegaron 1.316 millones desde el exterior, en el año pasado llegaron 6.539 millones de dólares, ¿no? Pero hay un problema muy serio, la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en Ecuador es de 232 millones. Ahí es donde se tiene que hacer una gestión, en conseguir la apertura, generarse confianza, seguridad jurídica. Ahora, ¿cómo está el Ecuador de hoy? Estamos con un gobierno que ha empezado los 4 años te voy a mencionar. La inversión extranjera, mientras estamos con 232 millones de dólares en el Ecuador, en Perú es 9.000 millones, en Colombia 14.000 millones, en Chile 15.000 millones. Entonces eso es algo que tiene que mejorar. Los indicadores de pobreza también son indicadores muy fuertes, pero sí vale la pena que veamos, por ejemplo, una presencia muy grande que ha habido en el Ecuador en lo que se refiere a varios aspectos. Bueno, la población pues cambió en el año 1974 de 6.500.000, ahora estamos con 18.600.000. La población urbana, que hace 50 años era 59% de área rural y 41% urbana, ahora tenemos un 35% de población rural y 65% de Polibio, hay dos temas importantes. El uno, la credibilidad. ¿Cómo está en el país? Porque aquí lo que ha ocurrido es la decepción con los diversos regímenes de turno que se han sucedido y en segundo lugar, decepción también en la democracia, que no solucionan los acuciantes problemas de los ecuatorianos. Debilidad institucional, casi no funcionan a cabalidad las instituciones hoy, con encargados, con subrogantes. ¿Cuál es la mirada de los ecuatorianos sobre eso? Mira, cuando se les pregunta a los ecuatorianos sobre las expectativas, ¿cómo ven el futuro del país? ¿Cómo creen que será la situación del Ecuador? ¿Va a mejorar, seguirá igual o será peor? Vemos que, de todas maneras, la situación que vive el país en estos días, en estos últimos meses, en comparación con todos los problemas que se tuvo, pues, incluso desde el año 2022, desde el 2023, con la muerte cruzada y todo lo demás, el 54.8% dice que las condiciones van a mejorar. El 54.8%. Y hay un 23.9 que dice que las cosas van a seguir igual. O sea, en forma positiva, tenemos que hay un 78.7% de espíritu favorable. Directamente dice que va a mejorar 55%. Es decir, hay un optimismo. Aquí van a marchar igual, por lo menos. Claro. ¿Y cuál es la credibilidad que tiene el presidente en este momento? Bueno, ¿cómo está el presidente en ese entonces hablando de aprobación a la gestión? El presidente, vamos a ver, el señor Lasso, pues, él terminó con una aprobación bastante baja, de menos de 12%, ¿no? Cuando comenzó Daniel Noboa, comenzó pues con un 60%, ¿no? de aprobación, eso en noviembre del 23, pero llegó a tener hasta el 81%, pero hasta noviembre del año 24 bajó a 32.7% después de los problemas que hubo pues en materia de energía, pero se ha recuperado de tal manera que mientras en mayo tenía 55.8, ahora tiene 58.4, que es un nivel de aprobación bastante bueno, como para decir que podríamos ir hacia adelante en una mejor forma. Claro, ha subido. ¿Y cuál es el principal problema que tienen los ecuatorianos, el principal problema actual? ¿Perdón? El principal problema actual que dicen los ecuatorianos que tienen. Ya, voy a quiero mencionar rápidamente la cuestión de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que ha tenido siempre indicadores muy por debajo del 30%,
llegó al 4.4% en época del señor Virgilio Saquicela, ¿no? Se aumentó con el señor Kronfle, que subió hasta el 34.6%, y con la señora Viviana Veloz bajó a 16% de la credibilidad, y vemos que el señor Nils Olsen tiene 42.3%, que es una manifestación muy favorable. Quiere decir que hay mayor coherencia en el trabajo del gobierno, una mayor coherencia entre lo que es trabajo conjunto, ejecutivo y legislativo. Es interesante también el número de legisladores. Quiero mencionarlo brevemente. Mientras en el año 79 habían 69 legisladores, una sola mujer, fue apareciendo la presencia de la mujer cada vez mayor, al punto que ahora en el año 2025 se tiene pues 151 legisladores, pero tenemos nada menos que 83 hombres y 68 mujeres. Qué bueno, o sea, la participación de la mujer. Y decía el principal problema, para concluir, Polibio, el principal problema que tienen los ecuatorianos hoy, ¿cuál es la principal preocupación? El mayor problema que siguen teniendo los ecuatorianos es el problema de la inseguridad. Mientras la inseguridad en el año 21 era solamente de 6.9%, llegó a tal punto la inseguridad en el año 2024 que se situó en el 43%. Es la inseguridad lo que realmente presiona, molesta, preocupa, pero ahora está con una inseguridad de 31%, pero el desempleo, subempleo, la falta de ocupación, está también el segundo problema con el de 18%, y que si se suma con la situación económica y la crisis, tenemos que es el 46%. Ese es muy bien. Sigue la corrupción, 26%. El narcotráfico, 6%. Quiere decir que entonces la corrupción y el narcotráfico es un problema muy serio que está pues golpeando a la población. Bien. En eso, bueno, es interesante, el tiempo es muy corto, pero es interesante ver cómo han cambiado también la situación del Ecuador. Sí, así es. Polibio, muchas gracias por ilustrarnos. Habrá tiempo, vamos a ver. Perdóname que me tome un minuto, o menos de un minuto, ¿no? En hacer un agradecimiento público ante la peor fatalidad que yo he tenido en mi vida, que es la perder a mi esposa. No, mi esposa, que es Nancy Leguizamo de Córdoba, mi compañera de toda la vida, estábamos por cumplir 60 años de casados, fue mi compañera siempre, toda mi universidad en Michigan, en toda mi gestión en los países que me ha tocado pasar, en Colombia, siempre ella ayudando a la gente más pobre. En México hizo ella su grado de maestría, es una artista, pero que avanzó mucho en todas las figuras NANCOR, y una dedicada, pero totalmente al servicio de la comunidad. Fue declarada Mujer del Año, nada menos en el año 1992, por su forma de dedicarse a la niñez, a la juventud, a ayudar a la mujer. Y construimos conjuntamente con ella el hospital de Carcelén, en donde se atienden 300 pacientes al día, con una forma tal de que con un fervor se consiguieron, firmamos un contrato con el presidente de ese entonces, Fabián Alarcón, y ahí se tiene un hospital. Sabemos que luego la labor social. Un centro médico adicional en la calle Japón. Sabemos la labor son social. 46 países que se han hecho presentes a lo largo de todo el mundo, enviando pues mensajes de dolor por la pérdida de mi esposa. Perdóname que mencione esto, pero yo no puedo. Desde luego. En el año 2017, cuando nos quisieron acabar a Sedatos y cuando nos quisieron apresar a papá e hijos, ella salió en una gran manifestación pública a decir: si lo quieren meter preso a mi esposo, tienen que ponerme en una cárcel junto a él, porque nunca me voy a separar de estar cerca
para luchar por el bien del país. Sabemos las ejecutorias de doña Nancy Leguízamo de Córdoba, que haya paz en su tumba, como oportunamente le dimos el sentido pésame, nota de pesar al doctor Polibio Córdoba Calderón. Habrá tiempo para seguir hablando, porque Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS, tiene gran información, como hemos visto en estos 50 años. Polibio, muy amable por atender a la revista de Opinión y Democracia. Contigo, pues también, y seguiremos adelante. Estamos, como ella me decía, porque yo le digo, yo ahora, ¿qué voy a hacer yo solo? Ella me dijo, lo que toda la vida has hecho, estudiar, investigar e informar. Bien. Y eso lo puedo hacer gracias a esta posibilidad que tenemos con ustedes. Seguiremos hablando de la coyuntura en su momento. Muchas gracias al doctor Polibio Córdoba Calderón, presidente ejecutivo de SEDATOS. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con María Belén Arroyo, periodista, editora política de la revista Vistazo. El doctor Renato Rivera. No. Con María Belén Arroyo vamos a hablar sobre los niños que se vinculan a las bandas criminales desde los 10 años, con sendos reportajes que nos han ilustrado en la revista Vistazo. Ya volvemos buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Dicen que el país se mueve desde las ciudades, pero no, el país se mueve desde el campo, desde cada cultivo, cada cosecha, cada esfuerzo que alimenta a millones. Por eso Banco del Pacífico presenta AgroRenace, el crédito que impulsa a quienes hacen crecer al Ecuador. Banco del Pacífico te financia hasta $1.5 millones con una tasa desde el 8.5% hasta 10 años plazo. Crédito AgroRenace de Banco del Pacífico. Solicítalo hoy en cualquier agencia Banco del Pacífico. Cámbiate a NetLife, internet inteligente con más velocidad, estabilidad y con la mejor tecnología del país, para que te olvides de navegar con interrupciones, conexiones lentas y descargas que toman horas. Es momento de alcanzar nuevos límites, porque si la tecnología no te hace la vida más fácil, ¿para qué? Contrata NetLife llamando al 39-20.000 y conecta tu hogar de manera inteligente. Aplican términos y condiciones en www.netlife.es/términos y condiciones o 39-20.000. Nuestros planes de internet tienen compartición 2 a 1.